nos vienen tiempos difíciles. Es por eso que hoy estamos acá, para no volver a callarnos, porque como dijeron Luana y Diana Zacayán, al calabozo no volvemos nunca más. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos a dónde no volvemos. Y aunque estamos agotados, seguiremos siendo resistencia. Y así como muchos de nosotros sobrevivimos al encierro y a la violencia institucional, vamos a seguir creando estrategias de autodefensa colectiva. Este es un alegato que intenta buscar un movimiento para salir del shock en el que estamos. Usamos esta palabra para hacerla nuestra y dinamitar su sentido. Es un alegato acusatorio, sin fines de castigo. Vamos a dar nuestros fundamentos. No es nuestra intención quedar enganchados del anzuelo que busca pescarnos. Es la oportunidad para revitalizarnos y atentar la lengua jurídica, implosionar y dar de nuevo. El alegato tradicional es una versión parcial de los hechos leídos a través de un lente sesgado. La defensa busca victimizar y hacer más empáticos nuestros modos de buscar la vida, volverlos aptos para todo público. La Fiscalía nos mira a través de un prisma punitivo, homogeneizando circunstancias y trayectorias. El alegato de la Fiscalía es la antesala de la sentencia, como un muerto expectando su propio velatorio y preparando la despedida para su entierro. Todos estamos implicados en el hecho de que las cárceles existan. ¿Cuáles son las consecuencias de pedir justicia? ¿Qué reclamamos cuando pedimos justicia? Somos y fuimos testigos directos de lo que ha marcado la cárcel en nuestro cuerpo. También somos testigos de lo que hace la cárcel en los modos de vincularnos, en nuestros cotidianos. Todos los días presenciamos situaciones conflictivas. Todos los días resolvemos conflictos sin tener que llamar a un abogado, a un juez o a la policía. Es hora de buscar otras palabras que nombren aquello que somos. No queremos que nuestra autonomía siga siendo absorbida por los nombres y prácticas que la justicia nos designa. No queremos más ser educades para ser castigades o ser castigadores, ni ser tan solo víctimas o victimarios. Todos hemos provocado daño y a todos nos lo han provocado. Cohabitamos dentro de una gran cadena de daños. A la hora de crear conflictos tenemos gran imaginación, pero no es así en el intento de resolverlos. Las reformas al Código Penal de la mano de la Ley Bloomberg, Ley 25.886, y sus resabios en las modificaciones a la Ley de Ejecución Penal 24.660 han sido la respuesta a las vociferaciones que pedían mano dura por medio de las marchas de antorchas que poblaron las calles de todo el país en el año 2004. La primera haciendo énfasis en un derecho penal de autor y en el endurecimiento de pena, donde se valora la trayectoria del imputado para decidir si es merecedor o no de una excarcelación, situación que queda anulada si la persona en cuestión tiene antecedentes penales, no importando su situación en la acusación actual, sino haciendo hincapié en su historial. Antecedentes que también serán decisivos cuando se imparta la sentencia, aun cuando el delito que se impute sea de peligrosidad abstracta, como la tenencia de armas, que hace futurología sobre los posibles hechos que aún no fueron cometidos. Es decir, te condenan por algo que no hiciste todavía. Estas leyes funcionaron como parches al Código Penal para intentar calmar la sed de venganza de toda una sociedad que pedía sangre, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, impulsando, entre otras cosas, la sumatoria de los distintos hechos que pueden aglutinarse en una causa bajo una misma carátula, los cuales se sumarán en una larga cadena de años hasta sumar un máximo de 50, que a su vez se agregarán a las carátulas de otros posibles hechos imputados en concurso real. La reforma a la Ley 24.660 cercenó la posibilidad de salir en transitorias y en libertad condicional para quienes fueron señalados como los enemigos públicos número 1,
aquellos que habían sido acusados por delitos que se caratularon como los males de una determinada época, como el narcomenudeo, por ejemplo, equiparando los distintos eslabones en las cadenas de responsabilidad y convirtiendo a los acusados de delitos gravosos en los irrecuperables, los que no se resocializan, los que les van denegando la libertad pedido tras pedido. ¿Por qué no nos implicamos colectivamente en la creación de justicias alternativas que no impliquen encerrarles y tirar la llave? Las malas condiciones de alojamiento y las penurias por las que transitan las personas privadas de libertad son parte del castigo tácito que, a contramano de cualquier principio o garantía constitucional, es parte fundamental de la ejecución de la pena. Queremos exponer algunos datos concretos, publicados en distintos informes de los mecanismos locales de prevención de tortura, como Procuración Penitenciaria de la Nación en el Sistema Federal, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena y la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Como los informes se actualizan una vez por año, los datos expuestos serán del 2022. Para ese entonces en Argentina existían 330 unidades de detención. En el año 2022 había más de 120.000 personas privadas de la libertad. En el año 1996 habían 25.163, más de un 500% de aumento. El 96% de las personas detenidas son varones cis. El 4% son mujeres cis. El 0,2% son personas trans y no binarias, número que viene creciendo en este último periodo. El 61% solo tienen estudios primarios. El 5% son extranjeros. Son 61.291 personas con condena firme y 43.191 personas procesadas esperando todavía un juicio. El servicio penitenciario bonaerense es el que más personas se encuentran detenidas. Para desmentir el falso mito de la puerta giratoria, es fácil refutar que la justicia larga a todo el mundo. Cada vez más personas entran a las cárceles y cada vez más personas salen. Entre los años 2017 y 2022 se han denegado 8 de cada 10 solicitudes de acceso a las instancias progresivas en la ejecución de la pena, el 80% de las libertades condicionales, el 74% de las libertades asistidas, el 82% de las salidas transitorias, el 78% de pases a régimen abierto y el 85% de prisiones domiciliarias en la provincia de Buenos Aires. Entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas. Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención, sino que al contrario eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación siempre supera la capacidad. Durante 2022, los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria, Mecanismo Local de Prevención de Tortura, realizaron 803 inspecciones a cárceles, alcaldías, neuropsiquiátricos y centros de jóvenes de la provincia de Buenos Aires, y 38.571 entrevistas o comunicaciones con personas detenidas, familiares, allegados, otros organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas realizadas por las 11 organizaciones de familias de personas detenidas y exdetenidos que integran el programa Punto Denuncia Tortura, implementado por el organismo. En ese marco se registraron un total de 45.004 hechos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, negación de acceso a la justicia y otras restricciones. Por estos hechos se realizaron 26.183 presentaciones judiciales individuales y 122 acciones colectivas. Esa idea de que las cárceles contenían un principio reparador, cualquier persona que pisó o haya pisado una cárcel sabe que esto es una falacia para sostener arquitecturas de poder supremacistas. Enviar a alguien a la cárcel es sentenciarlo a morir.
La cárcel es un dispositivo discapacitante y de tortura psíquica. Por eso decidimos llamarlo Centros de Tortura Legalizados Contemporáneos. Queremos denunciar públicamente que durante el año 2022 se lanzó el plan de infraestructura penitenciario más grande de la historia de nuestro país, que comprende más de 10 nuevas cárceles en provincia de Buenos Aires y más de 40 alcaldías, lo que implica la habilitación de 12.000 plazas nuevas. Solo se construyen cárceles para ser llenadas. Nos han colonizado a través del lenguaje jurídico que solamente puede ser hablado y narrado por especialistas, que crea guiones específicos, guionizados, para víctimas y para victimarios, cristalizando posiciones, encorsetándonos como una boa que se enrosca sobre nosotros y ejerce presión. Nos adhiere una etiqueta pegajosa e indeleble que reprime las heterogeneidades, simplifica la complejidad para que haga sentido. El Estado pasa a ser el único garante y por ende tiene el monopolio de la resolución de nuestras pugnas. ¿De qué modo las comunidades nos implicamos e involucramos en los conflictos? Delito es político. Su existencia atenta contra el orden establecido. Sus circunstancias son atravesadas por la economía, por el neoliberalismo, por los microfascismos de todo un país y la coyuntura de un continente que intentan poner el lente de la moral sobre los hechos. Invitamos a todos, a todas, a todes a conversar sobre los conflictos, sobre los modos en que los gestionamos y la posibilidad de que no escalen lo suficiente como para que tengamos que llamar a una persona que tiene un arma en la cintura y que no está preparada para resolverlos. Tenemos para ofrecer como medio de prueba nuestras vidas y los testimonios de las personas privadas de libertad que dan cuenta del revanchismo del cual hemos y han sido objeto en cada instancia del proceso judicial, por fuera de la falsa idea resocializadora que prima en la Constitución Nacional. También podemos hacer mención a las causas armadas, a las denuncias por violencia estatal que mueren en los cajones de los juzgados, a las pruebas forenses adulteradas en los procesos contra las fuerzas de seguridad ante las torturas, abandono de persona y muertes de quienes están privados de libertad. Respaldamos nuestra presentación en las estadísticas que avalan nuestros dichos y grafican la situación. Patricia Solorza, una mujer de 45 años, madre de 2 hijos, acusada de homicidio agravado por el vínculo, fue condenada a 8 años de cárcel por abortar. A los 4 años y 4 meses murió atada a una camilla por abandono del personal penitenciario en la unidad 47 de San Martín. ¿Cuál de las dos injusticias generan más frustración? ¿Qué podemos probar? Una larga lista de incompetencias dejaron como ejemplo claro que la cárcel no sirve para nada y como resultado evidente, una cantidad de muertas y muertos prueban materialmente las toneladas de trayectorias vitales exterminadas y otras en proceso de exterminio. Estos centros de tortura son la evidencia de la dimensión de crueldad que nos define como sociedad. El sistema punitivo propone el castigo como tratamiento de reinserción en respuesta al deseo social de seguridad. Eso también prueba qué cabezas son compatibles con la guillotina que discriminadamente mutilan a determinadas personas. ¿A qué personas están destinados estos tipos de tratamiento de reinserción? ¿Se supone que uno aprendería a ser mejor ciudadano? La receta más perversa en vigencia, la cárcel, y en ella la invitación a morir o sobrevivir en una estructura que supone el castigo como única lógica. Patricia Solorza, Silvia Nicodemo, presente. Romina Leota, presente. La Vicky Yanina Hernández, presente. La negra Vanessa García Ordóñez, presente. La Tucu Natalia Ale, presente. La Bebu Cecilia Hidalgo, presente. Laura Acosta, presente. La China Florencia Cuellar, presente. La Floppy Florencia Ledesma, presente. Ahora y siempre.
dice el fin institucional del proceso penal. No es un error, no es una falla ni mucho menos casos aislados. Son la consecuencia de la incapacidad que habitamos colectivamente en términos humanos, los tejidos que desgarran la última fibra del hilo afectivo que nos queda. Reponerlos implica poner a prueba otros imaginarios. La justicia que hoy gobierna las decisiones del Poder Judicial es responsable de fagocitarse a sí misma. Por acción y por omisión ha quebrantado su normativa. El Código Penal, su propia herramienta de castigo, siendo damnificada a la sociedad toda. Es responsable de repartir años de sentencia con la ligereza de quien corta flores en el campo, de prorrogar procesos año tras año, de clausurar futuros posibles. Es su responsabilidad la no implementación de los tratados internacionales, aun cuando cuenten con garantía constitucional, volviendo inservibles las leyes de ejecución penal de todo el país, porque sus artículos no tienen efecto real y quedan al libre albedrío de un juez que tendrá bajo su investidura causas que se traducen en miles de personas a su disposición, personas que no siempre salen vivas, celdas que se convierten en mortaja bajo la mirada de un Estado responsable. No hay reglas Mandela, principios, buenas prácticas, artículo 18 o reglas de Bangkok que aminoren el dolor de la espera continua, mientras nos expropian la posibilidad de resolver de otra manera aquello que nos imputan, mientras nos evalúan discrecionalmente respondiendo a una fórmula vencida de las áreas criminológicas y de los cuerpos colegiados que nos calificarán trimestralmente nuestra conducta y concepto a la usanza escolar para decidir arbitrariamente si somos merecedores de la libertad. Hoy estamos acá para señalar la infantilización, la crueldad, los homicidios y el abandono de todo un sistema, porque esto va más allá de las imputaciones a un funcionario público o de obediencia debida. Hoy venimos a poner sobre la mesa lo que haga falta para decir que no podemos construir desde lo que debe ser destruido. Hoy estamos acá para decir basta. No queremos seguir afilando la guillotina con la que nos mutilan, nos encierran y nos condenan a morir en vida. Es tiempo de que sea ella, la justicia, la intervenida. Hoy es ella la que tiene que escuchar. Reclamamos el monopolio de la justicia a los jueces y fiscales, no para reformarla, sino para desmonopolizarla. Nos resistimos a vivir en sus confines y a seguir tercerizándola, a seguir aceptando sus métodos de tortura. La queremos en el banquillo, que dé explicaciones, que dé cuenta de sus actos y de sus omisiones. Es momento de ver qué hacemos con ella. ¿Qué perjuicio es más grave que el de haber creado cárceles para aislar y aniquilar a ciertas poblaciones y a ciertas corporalidades? Hoy sentamos en el banquillo a la justicia. Ya le escuchamos demasiado, le dimos espacio, le otorgamos demasiada legitimidad, dejamos que gestione nuestros conflictos, le dimos una identidad y una memoria, le dimos privilegios, jerarquías y poderes que aún no podemos quitarle, dejamos que burocratizara nuestras vidas, que las esencializara. Por ella, todavía conservamos sus marcas. No seremos los verdugos que provoquen el daño que hemos recibido. No queremos repartir castigo. Otorgamos las herramientas para desplegar crueldad, dolor y gobierno sobre nuestras existencias. No fue el capitalismo el que creó la justicia, fue la justicia la que creó al capitalismo y con él creó su legado de sometimiento e indolencia. Estamos acá para subvertir las lógicas binarias, para seguir construyendo confianza política y colectiva, para tramarnos en redes afectivas, para defender esto que somos y aquello que creemos, para hacer de esta ranchada nuestro lugar en el mundo.